Bueno, mis hermanos, vamos a proseguir a continuación con la palabra del Señor, con la predicación de la palabra del Señor, así que les pido que por favor me acompañen a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 1, versículos desde el 3 al 7, entendiendo que en esta ocasión solamente vamos a considerar los versos 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Bendito Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana. Señor, que estás tú obrando en nuestras vidas y hablándonos a través de esta palabra. Que tu Espíritu Santo ilumine la mente de cada uno de nosotros y podamos entender las riquezas celestiales que poseemos en Cristo a través de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que ayudes al predicador como ya te había pedido, pero también que ilumines a mis hermanos para que ellos puedan, Señor, tener esa palabra en sus mentes, presente en sus corazones. Que ellos puedan darse cuenta de su necesidad imperante, Señor, de obedecerte y de serte fiel a pesar de cualquier circunstancia a su alrededor. Te pido, Dios Todopoderoso, que por favor nos libre de toda distracción externa, pero sobre todo interna. Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra. El sueño, el cansancio, la fatiga, el dolor de cabeza, cualquier otro malestar que pueda venir sobre alguno de nosotros, no sea obstáculo, Señor, porque hemos venido para adorarte. Queremos hacerlo, Señor, así como lo hicimos al entonar himnos, y que como lo hacemos ahora al orar, queremos hacerlo también, Señor, al escuchar tu palabra y sujetarnos a ella. A ti nos encomendamos, oh Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, como ustedes bien saben, por causa de mi trabajo, yo tengo que atravesar un camino bastante complicado casi todos los días cuando me dirijo a él para ir y para venir. En una de esas ocasiones me aconteció que una de las tuercas que mantiene tensionada la cadena de la moto se me aflojó. Y esa tuerquecita se me aflojó y la cadena empezó a brincar y estaba que se me salía. Entonces tuve que ir despacito, entonces tuve que frenar, bajarme de la moto y como no tenía con qué, a mano, enroscar la tuerquecita. Y otra vez arranqué y seguí en el camino. Pero resulta que como apreté eso a mano con más fuerza que hiciera al poquito rato, como eso es puro hueco, otra vez la tuerquecita se desenroscó y la cadena iba brincando de arriba para abajo. Y eso tuve que hacerlo varias veces, porque el camino, todo el trayecto era básicamente como si era uno, que no hay esquina. Cada esquina me tocaba ir parando. Cada kilómetro iba haciendo la estación a componer la moto, hasta que de pronto, casi como si me hablaran, no es que haya pasado, pero casi como si me hablaran, es como si me hubiesen dicho, revisa el bolso. Y entonces yo le dije a mí mismo, tú si eres bobo, si el otro día compraste una llave expresamente por si algo así me pasaba. Y entonces, y entonces me di cuenta, abrí el bolso y ahí guardada debajo del poco cuaderno, se me había olvidado porque eso hacía rato ya que había comprado esa llave. Ahí tenía yo guardada una llave exactamente de la que necesitaba para apretar la tuerquita. Entonces enroqué la tuerquita de la moto, la apreté bien duro con la llave y problema resuelto. No tuve necesidad ni siquiera de llevarla tensionada cuando llegué a Corozal. Yo mismo ahí la arreglé y no tuve ningún tipo de inconveniente. Qué bobada la mía. No haberme dado cuenta de eso. La solución estuvo allí presente a mi alcance todo el tiempo, sino que yo no estaba haciendo uso de ella.
El asunto es que a muchos de nosotros como cristianos nos pasa algo semejante. Pues resulta que Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que podamos llevar a buen término nuestro peregrinaje, para que podamos llevar a buen término nuestro andar hacia la patria celestial. Pero todo el tiempo andamos tropezando y cayendo en pecado, porque se nos olvida que todo lo que necesitamos para llegar a nuestra meta, ya lo llevamos en nosotros, ya lo traemos con nosotros, ya Dios nos ha provisto de todas estas cosas. Esto era lo que le pasaba a Timoteo. El apóstol Pablo lo sabía, porque él había pasado mucho tiempo con él y lo conocía muy bien. Por eso ya Pablo lo había amonestado en la primera carta que le escribió, para que él hiciera uso de aquellas cualidades, de aquellas bendiciones que el Espíritu Santo le había dado, para que cumpliera el deber que le correspondía. Pero Pablo sabía que ahora, como la situación había cambiado, sus días estaban contados. Muy pronto él iba a ser ejecutado, él lo sabía. Estaba a la espera de su juicio definitivo y allí iba a ser encontrado culpable, porque él no iba a negar a Cristo. Él no sabía, yo no voy a negar a Cristo. Cuando se me acuse de servir a Cristo, voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Él lo sabía. Y ahora, viéndose ya en los últimos de sus días, y a punto de acabar su carrera, y viendo que muchos que lo habían acompañado hasta ese punto, cuando empezó la persecución, se desaparecieron, como los apóstoles cuando el Señor iba a ser crucificado. Pablo no quería que Timoteo fuera a tomar una actitud semejante, porque esa persecución que empezaba donde Pablo estaba, iba a llegar hasta donde estaba Timoteo. Y Timoteo debía ser valiente. ¿Qué esperaba Pablo de Timoteo? Pablo veía a Timoteo como su hijo. ¿Qué quiere un padre de todo hijo? Que le supere, que tome su lugar y dé un paso más allá de lo que él dio. Él quería que Timoteo terminara lo que él empezó, que siguiera haciendo la labor que Pablo hacía. Obviamente no tenía la inspiración divina que tenía Pablo, pero sí tenía el mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo y que resucitó al Señor de los muertos, estaba en Timoteo. Y Timoteo solamente debía confiar en él y encomendarse a él para hacer la voluntad de Dios. Timoteo era el heredero de Pablo. De todos los acompañantes de Pablo, Timoteo sería el que llevaría su estandarte. Timoteo sería aquel reconocido por haber estado junto a Pablo durante tanto tiempo y por ser la persona más semejante a él. Por eso Pablo le escribe esta carta a Timoteo. De allí que cuando Pablo empieza la carta, lo primero que hace es expresarle a Timoteo lo agradecido que está Dios por él, que está con Dios por él, porque él sabe que Timoteo sirve a Dios como Pablo. ¿Cómo sirve Pablo a Dios? Con amor. Pablo no busca sacar plata de la gente, como hacían todos los falsos profetas en aquel tiempo, los falsos apóstoles, y todavía siguen haciendo, sino que Pablo lo hacía todo con amor, un amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida, misma fe que Pablo sabía que había en Timoteo. Pablo lo sabía, y es precisamente porque Pablo sabe que la fe de Timoteo es auténtica, que él le da el siguiente consejo. Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que lo que vamos a estudiar el día de hoy es este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. De allí que le haya puesto por nombre este sermón así: el consejo del apóstol Pablo. Y trataré de explicar este consejo al responder dos preguntas básicas que veo en él. Primero, ¿cuál es el consejo? Y segundo, ¿por qué es dado este consejo? Veamos estas preguntas, mis hermanos. Primera pregunta: ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Como ya les mencioné, es probable que en todo el tiempo que Timoteo hubiese estado en Éfeso, él solo, representando al apóstol Pablo, su devoción o su servicio al Señor se hubiese amenguado.
esa palabra no existe, si hubiese menguado, si hubiese enfriado, y Timoteo ya no estuviera ejerciendo su ministerio como lo había estado haciendo hasta ese momento. Por eso Pablo le dice por lo cual, ¿qué quiere decir? Que lo que está a punto de decir, es decir, el consejo que le va a dar es en relación a lo que le acabo de decir, que en él habita una fe fingida, como la que hubo en su abuela y en su madre. El producto de esa fe es la entrega que Timoteo tiene para las cosas de Dios, ese amor, ese deseo que él tiene por servir a Dios. Y ese producto se manifiesta a través de un don que el Señor le ha dado a Timoteo y a todos los creyentes. Nosotros leemos textos como Corintios, Romanos 12, nos daremos cuenta de que el Señor ha dado dones a todos los creyentes. ¿Y qué pasa si nosotros no usamos ese don que el Señor nos ha dado? ¿Qué pasará? Lo mismo que te puede pasar a ti si dejas de ejercer un talento o habilidad que poseas. No es que la vayas a perder, pero no vas a poder hacerla debidamente. Si tú de pequeño viste un experto montando bicicleta, ibas de adelante para atrás metido, dándole pedal a toda prisa, y después dejaste de montar bicicleta, y ahora, 50 años después, quieres montar bicicleta, no lo habías hecho todo ese tiempo, ¿qué es probable que pase? No creo que te vayas a caer, porque no se te va a haber olvidado montar bicicleta, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, ya no vas a poder pegarte esa embarada que te pegabas antes, porque no vas a tener la soltura, no tienes la práctica con esa habilidad. Bueno, con los dones ocurre algo semejante. El don es algo que el Señor nos da en el momento en el cual nosotros nacemos de nuevo. A cada cristiano es dado por lo menos un don. Digo por lo menos porque pueden ser varios. ¿Para qué son dados esos dones? Para que la iglesia crezca y sea edificada. Crezca no necesariamente en número, sino en calidad de cristiano. Que seas un cristiano cada día mucho más semejante a Cristo. Por eso, ¿qué hace Dios? A cada creyente le da un don. Pero si tú no ejercitas ese don, te va a pasar como con la bicicleta. No es que lo vayas a perder. No es que la llama del fuego del don que antes ardía pareció un volcancito de esos que prenden en los cumpleaños. Y ahora parece una velita así de esas que tienen las veladoras que parece que no se fueran a apagar por completo. Porque ya casi ni alumbran. Eso te puede pasar si tú no ejercitas el don que Dios te ha dado. Ese don no va a desaparecer, pero va a debilitarse muchísimo. Por eso el consejo del apóstol Pablo a este joven pastor es avivar ese don. Es avivar el compromiso divino que tiene Timoteo de proclamar y defender el evangelio para pastorear fielmente a los creyentes que Dios a través de Pablo ha encomendado a su cuidado. Pablo le recordó a Timoteo cuál era su don. Ese don era el de predicar la palabra de Dios, el de enseñar a otros el mensaje de Dios que a través de Pablo él había recibido. Como ya dije, ese don se recibe en el momento de la salvación y así lo recibió Timoteo. Pero ese don todavía no había fructificado del todo. Era algo que iba creciendo, pero que le faltaba más. Pablo lo sabía, que Timoteo siempre tenía la llama del fuego del don, pero esa llama a veces parecía que estuviera corriendo brisa, que como que se apaga, como que se prende, como que se apaga, como que se prende. Pablo le dice: avívalo, coge la papa del caldero, sóplale, para que ese fuego arda. Es necesario que así sea, Timoteo, porque si no lo haces, el fuego no se va a apagar, pero no va a servir absolutamente para nada. Porque yo te pinto a ti cocinando con la candelita así, con las brasas ahí medio. Necesitas que el fuego arda. Necesitas que la vela alumbre para que vean la oscuridad. Con una lucecita así te pega un suelazo que te vaya a andar. De nada sirve un don que no está avivado. Un don que se está debilitando. La iglesia no es edificada. El pueblo de Dios no es alimentado.
En el capítulo 4 de esta misma carta, el apóstol le explica exactamente a Timoteo a qué se refiere con aquello de decir: aviva el don, el fuego del don de Dios que está en ti. Es lo que ya les dije, lo de predicar la palabra. Dice en el capítulo 4, verso 2, le dice Pablo a Timoteo. No dice predica, pero está evidente allí. Dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, todo esto que se le está diciendo a Timoteo que haga, ¿qué es? Predicar la palabra. Es aquello para lo cual Pablo lo dejó, aquello que Timoteo debe hacer. Sin embargo, acá Pablo viene y se lo repite otra vez. Lo insta a que lo haga todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, sin descanso. Que no deje en ningún momento que la candelita se le apague. Se le apague. Debemos recordar que Timoteo tenía muchas razones por las cuales esto ocurría. No era que Timoteo era una persona inconstante. No, es que Timoteo la tenía difícil. Como ya habíamos visto, Timoteo era alguien que sufría de frecuentes enfermedades. Lo vimos en la primera carta, en el capítulo 5, verso 23. Además de eso, Timoteo era una persona tímida, una persona no dada a hablar más allá de lo debido. Y por si esto fuera poco, Timoteo era un joven. Todos los demás eran ancianos en la congregación. Él era el que menos tenía aquí para hablar, menos autoridad, humanamente hablando, porque la autoridad de Dios totalmente la tenía él. Estaba en él, pero no hacía uso de eso. Pero por si todo esto fuera poco, la iglesia de Éfeso seguía ese error. A pesar de que Timoteo, de lo que Pablo le escribió en la primera carta, que lo que Timoteo había estado haciendo, la iglesia aún continuaba con esa semilla de falsa doctrina. Semilla de falsa doctrina que había ido en aumento. Lo que antes era solamente fábula y genealogía interminable, ahora empezaba a ser para Timoteo, para la iglesia de Éfeso, empezaba a ser ya una herejía que estaba surgiendo en medio de ellos, que veremos más adelante, pero ya se estaba convirtiendo en herejía. Pero como cerecita del pastel, el imperio romano había empezado a perseguir a los cristianos. Estaban esperando de cualquier persona, quiera, como dice uno comúnmente por acá, papaya, para apresarlo, capturarlo y hasta matarlo. O sea que la situación no era nada fácil para Timoteo. Por eso era que todas estas cosas, si antes ocurría esto, Pablo sabía que cuando la persecución llegara a Timoteo, sabiendo Pablo lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, Pablo sabía que a pesar de lo que le había escrito en la primera carta, Timoteo tendría la tendencia otra vez a achicarse, a sentirse como que yo no puedo, como que esto es muy difícil, muy grande lo que Pablo me mandó a hacer. Por eso Pablo le escribe esta carta precisamente para eso, para que por si acaso todavía no estás haciendo lo que te mandé a hacer como deberías hacerlo, empieces a hacerlo. Ahora, yo no sé cuáles de estos factores serían como tales más decisivos, pero ciertamente Pablo sabía que Timoteo necesitaba avivar el fuego de Señor. Y lo curioso es que así como Timoteo necesitaba hacerlo, nosotros también. Todos nosotros tenemos el fuego del don de Dios en nosotros, como creyentes. Si hemos nacido de nuevo, la llama del Espíritu Santo arde en nuestro interior. Esa llama, cada vez que pecamos, le contristamos, tratando de apagar el Espíritu. Por eso hemos sido ese mensaje de avivar ese fuego. Así como es para Timoteo, es también para cada uno de nosotros. Como ya dije, la llama no es que se haya apagado, pero es probable que no fuese la llama viva que debía de ser. Las circunstancias eran difíciles y Pablo estaba a punto de irse con el Señor. Timoteo debería seguir lo que Pablo había iniciado. Por eso, él no debería dejar que el don del Espíritu Santo se apagara. No debería dejarlo.
Entonces, Pablo quiere que Timoteo recuerde que en el momento en el cual Pablo le ordenó, o fue ordenado como ministro de Dios, Pablo mismo había sido testigo de cómo el Espíritu Santo había venido sobre él. La palabra que aparece como don viene de la palabra griega carisma, significa gracia, se refiere a una gracia, algo que es dado de manera inmerecida. Es decir, los dones no son que porque yo sé hablar más, o porque sé hablar menos, o porque no. Es algo que Dios da porque Él así le place. Es algo inmerecido, es un don de gracia. Es un don de gracia. Tú puedes buscar los dones espirituales, ya les dije, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Pero debemos tener presente que esos dones espirituales son dados soberanamente por Dios a los creyentes según su divina voluntad. No hay nada que tú puedas hacer para decir, yo quiero tener el don de predicar, yo quiero tener el don de dar con liberalidad, yo quiero tener el don de servir a mis hermanos, yo quiero tener el don de tener una confianza absoluta en Dios, que no tenga ni siquiera que esforzarme que preocuparme nunca más por nada. Quisiéramos tener todo tipo de dones, pero eso no depende de nosotros. Dios es el que le da a cada quien el don, según Dios así lo considera. Quiero pausar aquí precisamente por eso, porque estoy hablando de los dones. No puedo hablar de avivar el fuego del don sin tener claridad de lo que estamos hablando. Dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, no está diciendo allí, si Dios te dio un don, ministralo a tus hermanos, sino que Él da por sentado que cada uno de nosotros, así como por gracia hemos recibido la salvación, hemos recibido dones de parte del Señor. Si eres salvo, el Espíritu Santo de Dios vive en ti, y ese Espíritu Santo te da dones de parte de Dios, te da dones de parte de Dios. Esos dones son inseparables del llamamiento divino. Una persona no puede ser llamada y decir, no, que mi Dios no me ha dado ningún don. No. Si Dios te llamó, Dios te dio por lo menos un don. Eso es imposible que no ocurra. Y estos dones son dados a cada cristiano para capacitarnos de un modo único, para servir en áreas específicas dentro de la iglesia de Dios. Cuando digo dentro de la iglesia no me refiero a cuando nos reunimos los domingos, sino al pueblo como tal, es decir, entre semanas, en las casas, en cualquier momento, a la iglesia del Señor. Entonces, podemos decir que los dones son facultades divinas que el Señor ha dado a su pueblo para su servicio, para un servicio eficaz a Él. Los dones de Timoteo lo prepararon no solamente para predicar y enseñar, sino también para que hiciera obra de evangelista, que así pudiera cumplir su ministerio. Por eso debemos tener presente que los dones que Dios nos ha dado son para que los utilicemos para el beneficio de nosotros. Aquí Dios no te va a dar un don para que andes pantallando. Dios no te va a decir, no, que Dios me va a dar a mí un don, supongamos, de hacer milagros, para que no anden pantallando y decir, bueno, tráiganme agua aquí, voy a convertirlo en vino. Y voy a decir, conviértelo en vino. No, la gente, no. Dios no da dones para eso. ¿Para qué da dones Dios? Para la edificación del cuerpo de la iglesia. Para que la iglesia crezca en el temor de Dios. Para que cada uno de nosotros sea cada vez más santo. Y cada uno de nosotros entonces debe hacer uso de eso. Como les venía diciendo, el don de Timoteo había sido dado por el Espíritu Santo
Dice que en el momento en que Pablo impuso sus manos sobre Timoteo. Cuando hablamos de esto lo hablamos cuando estudiamos la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 14, que hablamos de eso. Que dice que que Timoteo, esto fue dado a Timoteo mediante la imposición de las manos del presbiterio. En ese entonces les comentaba, el presbiterio se refiere al conjunto de los pastores de la iglesia, y que seguramente Pablo estaba entre ellos. Allí había sido dado ese don, lo cual podría sugerir de que en el caso de Timoteo se refiere a un don todavía más allá, o se refería, porque Timoteo ya era cristiano, porque esto tendría que ver más bien o con avivar el don, o con reforzar el don que Timoteo ya tenía, o con hacer que ese don fuera más significativo para Timoteo, o fuera evidente para todos los demás. Fuera evidente, en el momento en el cual Timoteo se le impusieron las manos. Pero le recuerdo que esto se hacía para ordenar a alguien para el ministerio, para que empezara a ejercer sus labores ministeriales. Para eso hacer la imposición de manos. No era para transferirle el espíritu, como dicen hoy, le van a poner como fuera aquí una cosa así, no. Era un acto simbólico que representaba la ordenación del ministerio. Sin embargo, en el caso de Timoteo, probablemente debido a lo grande que era la tarea de Timoteo, a lo específico que era para él, en ese contexto particular, fue dado a Timoteo un don que iba mucho más allá de lo normal, en el sentido de hacer la obra del ministerio. No se nos dice que Timoteo andara sanando enfermos, echando demonios en otra parte. Yo no sé si Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo, sí hacía ese tipo de cosas por el Espíritu Santo, porque era un autor, un apóstol inspirado por Dios. No se nos dice en ninguna parte que Timoteo hiciera tal cosa. Por lo tanto, yo no podría afirmar que Timoteo hiciera eso. Sin embargo, sí que se le haya dado un don para que hiciera una tarea tan difícil, para que entregara su vida misma por causa de la obra de Dios. Primera de Timoteo 1:18, y Timoteo actuara conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él. En ese entonces sí existía un don de profecía, porque los dones de revelación en ese tiempo, como la escritura no estaba completa, eran necesarios para la edificación de la iglesia. Y mediante profecía se había hablado de todo lo que Timoteo estaba llamado a hacer. Y por eso precisamente creemos que ese es el don que había sido dado a Timoteo. No necesariamente de algo milagroso, sino el don como del apóstol Pedro, de sacar la cara cuando nadie más lo hace, de ser el líder visible donde todos se hacen invisibles, de ser el que dice: aquí estoy yo, van a matarnos, mátenme a mí, de ser aquel que es ejemplo para todos los demás, tal cual Pablo había sido ejemplo para Timoteo. Por eso Pablo le estaba aconsejando a Timoteo: Timoteo, amado hijo mío, aviva el fuego donde Dios está en ti. Veamos la segunda pregunta: ¿por qué es dado este consejo? A continuación vemos que el apóstol pasa a explicar la razón por la cual él da este consejo a Timoteo. Y algo que hace es que vemos que Pablo pasa de hablar del singular al plural. Pablo le dice: te aconsejo, o sea, yo Pablo te aconsejo a ti, hablándole él a Timoteo. Pero en el versículo 7, ¿cómo habla Pablo? Él se incluye a sí mismo. Es decir, no solamente tú, Timoteo, sino yo. De manera que cuando Pablo le está aconsejando a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, le está diciendo no solamente para Timoteo, sino para sí mismo y para nosotros que estamos leyendo ese mensaje el día de hoy. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que debemos tomar en cuenta para saber por qué Pablo da este consejo es la frase: porque no nos ha dado Dios. Las palabras que aquí aparecen vienen de una expresión griega que implica una acción pasada
que ya se ha completado, porque no nos ha dado Dios. Es decir, no es que Dios te dio algo y todavía te lo sigue dando. No, ya te lo dio desde el momento en el cual tú creíste en Él, desde el momento en el cual fuiste regenerado, ya Dios te lo dio. No se refiere a algo que tú tengas que pedir una vez más que te den, porque ya es tuyo, ya te lo ha dado Dios. Lo que ocurre es que el Señor, providencialmente, Él puede retener una ayuda especial hasta que nosotros tengamos la necesidad de usarla, o hasta que sea el momento de llevarla a cabo o de ejercer aquello para lo cual Él nos ha llamado. Pero desde el momento, una persona es capacitada por Dios para hacer lo que Dios quiere que haga. De tal manera que si Dios quiere que prediques, desde el mismo momento en el cual Dios te llama, Dios te da el don de predicar y de enseñar. Pero no vas a empezar a predicar enseguida, eres un recién convertido. Tienes que demostrar a la iglesia que ese don está en ti. Es decir, ese don debe irse ejercitando. Dios va haciendo que las circunstancias se vayan dando para que el don sea manifestado. Por eso el Señor dice en Mateo 10:19: cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El don ya está allí, pero cuando llegue el momento, Dios, como dice uno, lo activará para que sea manifiesto de todos, para que sea un canal de bendición para otros, para la gloria de su santo nombre. Porque Dios nos proveyó de todo lo que nosotros necesitábamos para la vida y el servicio como creyentes, desde el mismo momento en el que creímos en Él. Ya es algo que tenemos, lo llevamos allí. Si no lo usamos, es porque no queremos, no lo estamos ejercitando, porque Dios en su soberanía todavía no ha permitido todo. Y si esto es así, podríamos entender de manera contraria que si en ti hay algo que no cabe, es la cobardía. Porque Dios te dio dones para que los ejerzas, para que cuando llegue el momento no vayas a decir: las palabras están en mi boca, pero ¿qué me van a decir? Mejor no digo nada. No. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. De ninguna manera. Si Dios te dio dones, es para que los uses. Para que los uses según el Señor te vaya proveyendo en hacerlo. Los dos testamentos hablan acerca del temor apropiado de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, lo hablamos en un sentido de sobrecogimiento, de reverencia a Él, un sentido de entrega, un sentido de pensar en Dios como aquel al cual nosotros servimos. No se refiere a un miedo irracional. De pronto tú ves una araña, un grillo, y es algo que no controlas, una fobia. No, el temor de Dios no es eso. El temor de Dios, ¿de dónde viene? Del amor a Dios. No es temor de que Dios te eche al infierno, es temor de defraudar el amor que Él ha mostrado para ti. Es temor de quedarle mal a Él, de que después de todo lo que Él ha hecho por ti, tú vengas, como decimos las manos. Ese es el temor. Un temor reverencial, un temor que nace del amor. No es un miedo de: ¡ay, Dios me va a tirar un rayo! No, es el temor que sienten los impíos, porque la ira de Dios pesa sobre ellos. Pero en nosotros está su amor. Su amor. Una persona cobarde no es una persona que esté actuando conforme al temor de Dios, sino todo lo contrario. Un cobarde es alguien que se avergüenza, es alguien de carácter débil, es alguien egoísta, que
que se antepone a sí mismo por encima de los otros y de Dios. ¿Qué me irá a pasar a mí? Pobrecito de mí. ¿Qué irán a decir de mí? Pero el que dice, no, yo no quiero que a mi hermano le pase nada, no tiene que ver con ningún tipo de miedo. No tiene que ver. ¿Será que una madre de pronto le da miedo de pronto hablar, qué irán a decir de ella? ¿Qué le irá a pasar? Pero donde le vaya a pasar algo al hijo. Eso no tiene que ver si le está apuntando con pistola, con cuchillo, con machete, con lo que sea. Primero yo, antes de meterse con él. Porque intrínsecamente Dios hace que ame a su hijo. De la misma manera, así debiera ser el amor que tenemos los unos por los otros. Un amor tan grande que ningún miedo tenga nada que ver ahí. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El Señor nunca es responsable de tu cobardía. Cuando tú seas cobarde, cuando a ti te da miedo hablar de Cristo, cuando tú digas, hoy no, mejor mañana. Cuando tú digas, no, ¿qué irá a decir de mí esta persona que yo ni conozco? Cuando tú digas, no, es que ya no me va a hablar mal, vamos a dejar de ser amigos. Cuando tú digas, es que entonces toda mi familia se va a volver en mi contra. No hables de Dios. Eso no proviene de Dios. Por el contrario, las palabras que tú sabías que debías decirle, aunque no fueran las más pesadas, aunque no fueran las palabras más elocuentes, aunque andes inventando palabras que no existen, como a veces hago yo, aún así son las palabras que Dios ha colocado en tu boca para que hables. Y el pecado es que no las hables. No es que dije mal. No tú vas a decir mal porque no eres tú el que habla, sino Dios a través de ti. Por eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque un creyente no es una persona cobarde. Dios nos ha llamado, Jesucristo nos ha llamado para que seamos testigos suyos. ¿Será que un testigo andará con miedo? Si te mandaron a dar testimonio de Cristo y te da miedo hacerlo, entonces no eres testigo de Cristo. Eso puede darte un indicio de que si siempre te vence la cobardía, es que no hay Espíritu Santo en ti. El creyente debe ser valiente. Una cosa es que te venza en una batalla, pero otra muy distinta es que la guerra ya esté perdida. Es algo muy diferente. ¿Por qué Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? Porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿qué es? Un espíritu de poder. La palabra poder que allí aparece viene de una palabra griega, o más bien de la misma palabra griega, de la cual vienen palabras en nuestro idioma como dinamita, algo explosivo y destructivo, dinámico, algo que no sabe estar quieto, algo que siempre está en movimiento. Dínamo, una energía que es generada constantemente. No es que en un momentico y luego ya se me pasa. Es algo que constantemente está allí funcionando, una maquinaria que está produciendo energía. De eso se refiere, la palabra poder se refiere a una energía productiva y eficaz, que siempre hace aquello para lo cual es mandado. Una energía que no se desperdicia en ninguna manera. Dios no nos provee su poder para que nos acobardemos. Si tú te acobardas del Evangelio, eso es un pecado, si eres cristiano. Y si vives en cobardía, es que no eres cristiano. Así de simple. Si tuviste la oportunidad de hablar de Cristo a alguien y no lo hiciste, por algún tipo de miedo, cualquiera que sea en tu corazón, pecaste. Arrepiéntete de inmediato y pídele a Dios que te ayude para que no vuelvas a hacerlo. Porque no puede ser un constante en tu vida el andar haciendo esto. No puede ser. Si nosotros tenemos el poder de Dios, somos eficaces en lo que hacemos. Por eso, tenemos que tener presente que no es que el poder no esté en nosotros, sino que al igual que yo con la moto, hacemos uso de aquello que tenemos allí para que sea mucho más fácil hacer aquello que se nos ha mandado a hacer. No hacemos uso de ello.
Pablo no oró para que a los creyentes de Éfeso se les diera poder. Pablo les dijo: yo oro al Señor para que el poder de Dios sea sobre ustedes, vean el poder. No, Pablo no oró para que los creyentes de Éfeso tuvieran poder, sino para que fueran conscientes del poder divino que ya poseían. Eso fue lo que leí el presidir. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 1, versos del 18 al 20. No se trata de que Dios te dé poder, sino de que tú seas consciente del poder que ya Dios te dio. Que digas: aquí está el poder de Dios, y no me voy a amedrentar por nada. Por medio de Cristo, el poder sobrenatural de Dios está en nuestras manos. El mismo poder que obró en Cristo para resucitarle de los muertos es el mismo poder que está en ti y en mí si hemos creído. No es otro poder, es que, bueno, a Cristo un poder inimaginable, y a ti te doy un poder infinito, y a ti te doy un poder de 2,000, y a ti uno de 5,000, y a ti uno de 10,000. No, el mismo poder infinito que está en Cristo está en cada uno de nosotros. Está al alcance de nuestras manos. Aunque el Espíritu Santo no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento en el mismo grado de plenitud que lo hacen nosotros, ellos, los creyentes del Antiguo Testamento, contaban con el poder de Dios cuando lo necesitaban. Todo el tiempo, nosotros leemos todo tipo de casos en el Antiguo Testamento. Un caso muy evidente, por lo menos recuerdo algo de una vez, creo que es el Chapulín Colorado. Y una vez mostraban algo sobre el pelo de Sansón y decían, no, que se ponían la peluca y tenían la fuerza de Sansón, como si, wow, partí la mesa, ay, partí esto, ay, partí el micrófono porque lo apreté muy duro. No, el poder de Sansón no era así. Es un poder tipo película, como dice, una fuerza sobrehumana. Pero el poder de Sansón no era así. Él no era que voy a beber agua y ¡pam! Estripé el vaso, no. Él era fuerte, pero su fuerza no era sobrehumana. Salvo cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Si ustedes lo leen en Jueces, así lo dice. No era que por el pelo, no. Era que cuando llegaba el momento, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y la fuerza venía sobre él, y entonces él hacía las proezas que hacía. No era por el pelo simplemente fue la gota que derramó el vaso. O sea, como que lo último de lo que le trajeron que no podía hacer fue lo que le faltaba por hacer. Allí fue cuando se acabó. Pero no fue porque el poder de él estuviera en su cabello. Estaba en el Espíritu de Dios que venía sobre él, siempre que así lo necesitaba. Y el poder de Sansón no es nada con relación al poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y ese poder, Pablo dice, que está en cada uno de nosotros, para hacer cosas aún mucho mayores en el sentido del reino celestial, de arrebatar al diablo aquellas almas que él ha robado por medio de la predicación del Evangelio. Zacarías le dijo a Zorobabel, el rey de Israel, que su fuerza no provenía de poder o de ejércitos humanos, sino del Espíritu del Señor. Zacarías 4:6. Así que es sumamente entender que Dios no nos provee de su poder para que lo usemos como Sansón, es lo que a nosotros nos parezca, según nuestra voluntad. Ah, no, que este me miró maluco. No, precisamente por eso vemos que eso no vuelve a pasar, porque no se trata de usar ese poder conforme a nuestros propios propósitos, sino que el poder de Dios opera a través de nosotros para obrar Él sus propósitos a través de nosotros. Porque te aseguro que es mucho más fácil matar a 2,000 filisteos con la quijada de una burra que convencer a alguien de que es un pecador. Mucho más fácil.
Y sin embargo nosotros hemos sido convencidos, no por palabra de hombre, sino por la divina y preciosa palabra de Dios. Cuando nuestra confianza está solamente en Dios, nuestro único deseo es servirle. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Dice Efesios 3:20 que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es mucho, mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos. Pero Dios no solamente nos ha dado poder para predicar su palabra y ser valientes a la hora de servirle y ejercer el don que Él nos ha dado, sino también que nos ha dado su amor. El amor es un recurso divino, tan importante como su poder. Y es un recurso que, al igual que su poder, se recibe en el mismo momento en el cual creemos en Cristo. El amor de Dios. Antes de venir a Cristo, déjame decirte que tú amabas. Tú amabas de una forma temporal, una forma condicional, un amor temporal, un amor limitado, un amor mundano. Las mayores muestras de amor que podía experimentar podía ser la de padres e hijos. Y aún eso tiene muchos límites, que no llega al verdadero amor. El verdadero amor es el amor de Dios. Porque nosotros, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y como Él nos amó primero, ¿qué hacemos nosotros? Le amamos a Él. Y si nosotros amamos a Dios, ¿a quién más hemos de amar? A aquellos que son hijos de Dios, a nuestros hermanos, de la misma forma en la cual amamos a Dios. Porque ¿cómo podemos expresar o demostrar un amor a Dios a quien no vemos? Bueno, haciéndolo las representaciones de Dios que vemos, que son lo que cada uno de nosotros aquí como iglesia. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Así que es así, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, el amor de Dios fue derramado en nosotros. El amor que nosotros obtenemos en Dios, ese amor que ha sido derramado por Dios, es un amor incondicional, desinteresado, que no actúa buscando su propio bien. No es un amor egoísta, no es un amor que espera algo a cambio, no es un amor que yo hago para que me... No, es un amor incondicional, no es un amor emocional, es un amor que nace no de tu corazón, sino de tu voluntad. De decir, yo amo, porque él o ella es hijo del Padre. Y como le amo a Él, por tanto, le amo a Él y le amo a ella. Y decido hacerlo. Y decido anteponerle a Él o a ella, que es mi hermano o hermana en Cristo, antes que a mí. Ese es el verdadero amor de Dios, que ha sido derramado sobre nuestros corazones. El amor, bueno, aparecen varias palabras en la Biblia, ¿cierto? Para amor. El amor fileo, el amor eros. Pero el amor que Dios ha derramado sobre nosotros no es un amor filial, no es un amor de amigos o de familia, es un amor ágape, un amor de entrega absoluta. El amor de Dios es constante, es algo que no es como los otros amores que nosotros sentimos, de, ay no, me ofendió, ahora ya no lo amo, ya no lo quiero. Ay, me traicionó. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos ofendido y traicionado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado contra Dios? ¿Y cuántas veces Dios te ha abandonado por eso? ¿Cuándo fue la vez que Dios te abandonó porque tú pecaste? Nunca. Eso no ha pasado. De la misma manera, tú estás llamado a amar a tus hermanos de esa manera. No que, porque mi hermano pecó contra mí. No. Aunque él haya pecado contra mí, yo he pecado más contra Dios. Y así como Dios me perdonó a mí, yo he de perdonar a mi hermano.
No importa cuántas veces él haya pecado contra mí, yo he de perdonarlo siempre. Y si eso es así para con aquellos que son nuestros hermanos, ¿no debiera ser así también para con aquellos que no conocen a Dios? Aquellos que van rumbo al infierno. ¿No debiéramos amar a los perdidos? ¿O acaso Dios no les ama? Dios no les ama en el mismo sentido en el que te amó a ti, pero el amor de Dios, en cierta forma, es para con ellos. No en el mismo sentido electivo, pero sí por el sentido mismo de que su gracia común opera. Y nosotros no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no. Por lo tanto, a nosotros debiera dolernos cuando vemos que alguien no ama a Dios. No podemos ser insensibles al pecado. Un gran misionero de la India, en cierta ocasión, dice que cuando él estuvo allá y vio cómo aquellas personas adoraban a todos esos dioses que ellos tenían, él se ponía a llorar, porque le dolía en el alma ver cómo esas pobres personas adoraban a los demonios. No se enfadaba con ellos y les decía, se lo merecen, es justo lo que se merecen, sigan así para que se vayan para el infierno. No, a él les dolía ver esas personas adorando a Dios. No era necesario que se airara contra ellos, no es necesario, porque la ira de Dios ya está contra ellos. ¿Qué hacía aquel misionero? A él le dolía, a tal punto que se ponía a llorar al ver a esas pobres personas. Es como si viera a sus propios hijos cometiendo algún tipo de acto inmoral, cometiendo asesinato, un dolor que siente el padre cuando ve que su hijo hace algo que lo defrauda por completo. Un dolor así sentía aquel hombre por aquellas pobres almas perdidas y condenadas al infierno. Y por eso el misionero predicó hasta la muerte, procurando la salvación de ellos. Y hemos de confesar que nosotros no amamos así a los perdidos, que nosotros no nos preocupamos así por los perdidos. Debiéramos orar por hacerlo. Debiéramos orar para que seamos conscientes del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque ese amor es el primer fruto del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu, nosotros también andamos por el Espíritu. Dice Gálatas 5:22, el verso 25. El amor es una gracia que no se niega a sí misma, que en efecto dice al prójimo, yo me entregaré por ti. Y que dice a Dios, daré mi vida para servirte. Ese es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Es un amor que afirma sin reservas, que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, si aquí vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es en Efesios 3:19. Es el amor en el creyente, es el amor en el espíritu del creyente. Lo dice en Colosenses 1:8. Es un amor entregado que da su vida por sus amigos. Nadie muestra mayor amor que este, dice el Señor Jesús. Es el amor fraternal no fingido, por el cual nosotros nos amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice 1 de Pedro 1:22. Y como ya les dije, 1 de Juan 4:8, es el perfecto amor que echa fuera el temor. Si tú amas, no puedes decir, yo amo a Dios, y callarte a Dios. Si amas a Dios, amas a tus hermanos, amas a los perdidos, y deseas que ellos también sean tus hermanos. Por eso no te va a importar lo que te digan, lo que piensen de ti. No te va a importar lo que puedan hacer, porque tú no lo haces por ti, sino por ellos. Para eso Dios nos ha dado el amor, para que hagamos su voluntad. Pero además de eso, además del poder y el amor, Dios nos ha dado dominio propio. Estas palabras vienen de una palabra griega que básicamente significa mente sana. Es una mente segura, una mente que tiene control de sí misma.
una mente que es disciplinada, una mente que no se deja llevar por ninguna otra cosa. Dios no quiere que seas asentimental. Dios no quiere que no sientas nada. No. Dios no quiere que seas un robot. Dios quiere que tengas sentimientos. Pero Dios te dio la voluntad para que decidas, inclusive, por encima de esos sentimientos. Esa voluntad que está dañada en las personas caídas. Pero en nosotros no. Porque el Espíritu de Dios viene a componer o a sanar esa mente enferma que las personas tienen, esas mentes que dejan que sus pasiones lo controlen, que dicen, no, este me hizo esto y entonces aquí yo lo mato. ¿Nunca he escuchado algo así? O él me las hizo, él me las paga, yo no me controlo, eso no lo puedo perdonar. O por el contrario, no, es que yo lo hago, a mí no me importa lo que me vaya a pasar, no me importa mis padres, la iglesia, yo lo hago, yo me entrego por él. Un amor que supuestamente sobrepasa el amor de Dios, un amor sentimental. Una persona así es una persona que carece de dominio propio. Se deja llevar por lo que siente. Ay, es que a mí me da miedo lo que me van a decir. Yo no sé, cuando veo las cucarachas me da una tembladera. No puedo evitarlo. Bueno, si no puedes evitarlo con las cucarachas, no considero que a menos que tomes una decisión por causa de ello, que te lleva a pecar. Pero eso no puede pasarte a la hora de servir al Señor. Eso no puede pasarte a la hora de servir al Señor. Y si te da miedo a las cucarachas o a algún otro animal, pídele a Dios que te ayude a hacerlo, porque te da dominio propio para que te controle a ti mismo cualquier circunstancia. Claro, porque puedes decir, no, a mí me dan miedo los ratones, y estoy aquí predicando y los ratoncitos que viene y va, y entonces yo pego un brinco y me quedé callado temblando en una esquina porque viene el ratón. No es cierto. No puedo dejar de servir a Dios por algo así. Es tener dominio propio y controlarme a mí mismo. De la misma manera, tú debes hacerlo. Debes controlarte a ti mismo. Y debes hacerlo porque Dios te ha provisto con las llaves para que lo hagas. Para que te aprietes bien duro, no te aflojes cuando sienta la brincadera del corazón. Para que te aprietes a ti mismo y digas, no, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor y tengo el poder de Dios para hacer lo que Él me ha mandado a hacer. No importa. Mí mismo obedece al Señor, como decía David, alma mía, mí mismo. Obedece al Señor, sirve al Señor, pídele a Dios que te ayude. Dios, yo no puedo controlarme, pero yo sé que tú me diste el dominio propio, permíteme ejercerlo. El dominio propio se manifiesta en una vida disciplinada, una vida ordenada divinamente, en la cual tú aplicas la sabiduría divina a todos los aspectos de tu vida. No solamente a lo que te parece, sino a todo. No, es que yo quiero seguirme comiendo porque es que tengo un hambre, que no puedo. Pero ya comiendo, aplica la sabiduría divina y no tener el hambre. Corazón, estómago, obedece, ya. Señor, ayúdame porque no puedo. Para una persona impía es imposible controlarse en ese tipo de situaciones. Una persona que no tenga control sobre sí mismo en algún área tiene debilidad. Pero para el creyente esas áreas han de ser limadas, han de ser quitadas poco a poco. No es que de un día para otro vas a decir, ya yo no le tengo miedo a los ratones. No. Pero poco a poco, con oración, haciendo uso del poder y del amor de Dios. Que para eso te ha sido dado. Pablo usó la forma de este término en la carta que le escribió a la iglesia de Roma. Y lo amonestó diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa palabra cordura es la misma palabra que aparece como dominio propio. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En su primera carta a Timoteo y en su carta a Tito, Pablo utilizó estas palabras, la misma palabra dominio propio, pero en forma de adjetivo, para describir a aquellos que han de servir en el ministerio, hablando de aquellos que han de ser pastores. ¿Qué les digo? Que ellos deben ser prudentes, sensibles. Una persona prudente es una persona que ejerce su dominio propio. Es la misma palabra que para las mujeres, en 1 Timoteo
Capítulo 2 se refiere con modestia. Es la misma palabra, se refiere al orden, a un orden. Bueno, la misma palabra en esos casos está conjugada con otras palabras que difieren un poco, pero se refiere a lo mismo, a un orden de control. Yo me gobierno a mí mismo porque Dios me gobierna a mí. Si no puedo gobernarme a mí mismo, ¿qué debo hacer? Uso del poder de Dios. Doblar mis rodillas y decirle: Dios, ayúdame. No, es que así soy yo. Yo era desde chiquito así. Entonces, así me quedo, así me puedo. No. Tú antes eras una cosa y ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Pasaron ya. Dice Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, me obligo a mí mismo. Sirva a Dios. No sea habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9, 26 y 27. El gran, como dice MacArthur, triunvirato espiritual del creyente está en él: el poder, el amor y el dominio propio. Estos no son dones naturales, no son talentos. Nadie nace con eso. Y no se pueden obtener o desarrollar de ninguna manera. No voy a leer un libro: 5 dones, 5 pasos para llegar a tener dominio propio. No es que yo te voy a decir: ten dominio propio, y tú vas, sí, ya voy a tener dominio propio. No es cierto. Es algo que consigues solamente en Dios, si es que su Santo Espíritu vive en ti. Así que los dones que el Señor nos da no son el resultado del ambiente con el que creciste, no son el resultado ni siquiera de la instrucción. No, porque puedo estar aquí dando instrucción, pero si no hay Espíritu Santo, eso no es así. Te entra por un oído y te sale por el otro. No es algo así, es algo que Dios da, es un regalo, es un don. Es algo inmerecido. Y todos los creyentes poseemos esos atributos de Dios: el poder para ser eficaces en nuestro servicio, el amor para tener la actitud correcta hacia Él y hacia los demás, sean creyentes o no creyentes, y el dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Cuando todos estos atributos están creyentes, lo que ocurre es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Es lo que Pablo quería que los efesios entendieran cuando le escribió lo que les digo en Efesios. El texto que leía al presidir, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que no dice que vayas a obtener poder, sino ser fortalecidos en ese poder, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando esto ocurre, es que tú empieces a caminar de una manera diferente. Que Cristo se le empieza a notar y dice: no, esta persona no es como era antes, no es como yo. Es alguien diferente, es alguien raro para mí, es alguien santo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, alza la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por ese motivo, que Pablo le da este consejo a Timoteo, para que Timoteo pueda comprender aquello a lo que ha sido llamado. Que no se trata de que Pablo quiere que avive el don porque Pablo dice, no, sino
porque para eso te ha llamado Dios, Timoteo, y para eso nos ha llamado Dios a nosotros. Aplicaciones. Mis hermanos, no seamos cobardes. Debemos tener presente lo que dice la Escritura acerca de los cobardes. ¿Qué dice la Escritura acerca de los cobardes? Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con azufre, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No dice, no, que los cobardes de pronto tendrán su parte. Básicamente ya tienen ya su herencia ya en el infierno comprada, ya está el terreno, la hectárea del infierno preparado para ellos. Porque es que un cobarde es un incrédulo. Un cobarde es un incrédulo, el creyente no es así. Cobarde es contrario, un antónimo a creyente. Es un antónimo. Un creyente, por definición, no es alguien cobarde. Porque el creyente, ¿qué es? Alguien que cree que está bajo la protección y el cuidado amoroso de Dios. Si yo tengo miedo, si yo soy cobarde, ¿qué estoy diciendo? Que no creo que Dios me esté cuidando, que Dios me esté protegiendo. De tal manera, no soy creyente, soy incrédulo. Pero si es que tú has creído verdaderamente en Cristo, tienes las riquezas del cielo a su favor, solamente debes ser como Josué. Esfuérzate, sé valiente. Usa aquello que Dios te ha dado, no tengas miedo. Dios te manda, por eso, a que seas valiente. Hay quienes dicen que son 365 veces, yo no las he contado, así que no lo voy a afirmar. Pero sí sé que la Biblia muchas veces dice, la Biblia de Dios muchas veces dice que no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a sentir miedo. Pero Dios quiere que ejerzamos el dominio propio y actuemos contrarios al miedo. El valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que hace lo que le toca hacer a pesar del miedo que pueda sentir. Como decía Lutero, tú no puedes evitar que un pájaro venga y vuele arriba de tu cabeza, pero tú no vas a dejar que venga y darle un nidito aquí arriba, ¿cierto? Espera que venga, aparte. No quieres ese animal cerca, así puedes hacer con el miedo. No puedes evitar sentir miedo en tu corazón. Pero es que una cosa es tener miedo y otra cosa es ser cobarde. El miedo debe llevarte a depender más de Dios. Decir, Señor, dame tu poder porque tengo miedo. Ayúdame a ser valiente. Y haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Ten dominio propio. Ten dominio propio. No te dejes vencer por la cobardía. Recuerda las últimas palabras del Señor antes de ascender al cielo. Mateo 10:28. Perdón. Las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender al cielo, que son: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. De este siglo malo, de este mundo pecaminoso, hasta que este mundo se acabe, hasta que el presente siglo malo, esta presente era de pecado, concluya, Cristo va a estar con nosotros. Y no quiere decir que después no, sino que aquí es cuando pensamos que no está. Allá va a ser evidente, porque vamos a poder verle cara a cara, como Él nos ve a nosotros, en el sentido de que humanamente eso es posible. Así que debemos ser conscientes de que Cristo está con nosotros. El poder de Dios está al alcance de nuestra mano, al igual que el amor, para entregarlo todo por Él. Lo único que tienes que hacer es hacer uso del dominio propio que Dios te ha dado. Si no lo tienes, si no lo estás usando, pídele a Dios que te ayude para que lo hagas. Tú solo no vas a poder, pero Dios está provisto de medios como la oración, como la palabra y como la comunión con tus hermanos. Es por seguro que es menos probable que te dé miedo hablar de Cristo cuando vas con otro que cuando vas solo. Cuando vas solo es muy probable que el miedo te venza, pero si vas al menos con otra persona, es menos probable que eso ocurra. Por eso Él dice que Él mandaba a sus discípulos de 2 en 2, 2 testigos, siempre, para que den testimonio de Cristo. 2 testigos que son la iglesia. Y ese valor, ese dominio propio que Dios te manda a tener, debes emplearlo en el don que Él te ha dado. Debes avivarlo.
Recuerda que tú no naciste con él, sino que Dios te lo dio cuando creíste. Y debes ponerlo en práctica. Debes poner en práctica ese don que Dios te ha dado. Y al hablar tanto del don, no sé, quizás alguno pueda preguntarse, ay, ¿yo cómo sé cuál es el don que Dios me dio a mí? Eso es algo muy simple. Haz todo lo que Dios te manda hacer en su palabra. Y observa las situaciones y las circunstancias a las cuales Él te guía en su providencia. Y te verás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Así es simple. Simplemente haz todo lo que Dios te mandó a hacer. Y verás cómo Él en su providencia, a uno lo va poniendo a hacer una cosa y a otros otra. Y Dios no te va a mandar a hacer algo sin capacitarte para ello. Quiere decir que si Dios te pone a predicar, Dios te dio un don para hacer eso. Si Dios te pone a servir en la iglesia, quiere decir que Dios te dio un don para hacer eso. Si Dios te pone pruebas muy difíciles que requieren mucha fe, Dios te dio don para eso. Cualquiera sea la situación, el lugar en el cual Dios te coloque, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, ahí es donde Dios quiere que tú estés y Dios te ha capacitado para ello. Dios es un buen Señor. Él no manda a sus siervos a la batalla desarmados. ¿Cierto? ¿Qué buen Señor va a mandar a un siervo a la batalla sin mínimo una escopeta, sin tener un cuchillito? Algo debe tener. Y Dios te ha dado muchísimas armas, hermano, para que hagas uso de ellas. Dios no va a querer que tú pelees desarmado. Pero debes tener presente que si tú tienes dones, es porque Dios quiere que los uses. Dios quiere que les sirvas. Y esto es algo de vital importancia, mi hermano. Dios no te salva para que vengas a sentarte en una iglesia cada domingo. Dios te salva para hacerte su siervo. Él es tu Señor. Si Él es tu Señor, eso te convierte a ti en un sirviente. Y un sirviente sirve. Si tú sirves, debes servir para algo. Debes servir para algo en la congregación. No puede ser, no, que yo vengo los domingos a la iglesia y ya. ¿En qué estás sirviendo al Señor? ¿De qué manera tus hermanos están siendo edificados a través de ti? ¿De qué forma? Estoy diciendo que tengas que predicar. Hay muchos dones que Dios ha dado, pero debes pensar de qué manera quiere Dios usarte a ti. Y si no sabes ninguna manera y no se te ocurre nada, hay algo que es común para todos nosotros. Dios nos manda a anunciar su evangelio, su palabra. Mínimo, si te pones a hacer eso poco a poco, Dios te va a guiar para que descubras el don que está en ti, el don que Él te ha dado. Porque debemos hacer uso de sus dones. Debemos hacer uso de sus dones. No podemos ser perezosos de ninguna manera. Porque aunque el don de Timoteo se lo dio el Espíritu Santo y lo puso en él, ese don no se activó o no se puso en práctica hasta que Timoteo empezó a servir en el ministerio, o hasta que Timoteo empezó a hacer uso de ese don que Dios le había dado. De forma similar, aunque no única, todos nosotros debemos obligarnos a nosotros mismos, controlarnos a nosotros mismos, como dice el Señor, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él. Tomar nuestra cruz y pensar en nosotros antes que en nosotros. Cuando el deseo de nuestro corazón sea agradar a Dios, Él nos guiará en ese deseo a esas áreas específicas a las cuales Él nos ha llamado. Porque Dios no se burla de nosotros. Dios no te va a poner a ti a servirle en algo para lo cual Él no te ha capacitado para ello. Así que sirve con confianza, hermano. Dios está contigo. El Señor Jesús está contigo. Ejerce tu ministerio. Ejerce el llamado que Dios te ha dado a servirlo. Porque solamente es así sabremos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ten confianza, porque Dios no te ha mandado a cobardarte ni a avergonzarte de Él. Tanto así que si Dios te manda a hacer algo que humanamente puede parecer imposible, no temas. Confía en Dios y hazlo. Hazlo. Un famoso evangelista del siglo XIX llamado Charles Innes
comenta que en cierta ocasión él iba viajando en un barco de pescadores, perdón, de mercaderes. Y mientras iba en el barco, él se dio cuenta de que el capitán del barco era la persona más devota a Cristo que él había conocido entre los que eran marinos. Porque todos los marineros siempre eran personas impías o dadas a la impiedad, y que si eran creyentes eran muy tibios en su piedad. Pero ese día este hombre encontró a un capitán de barco que era un genuino creyente, devoto, fiel a Dios, y quiso saber qué está pasando aquí. Así que le preguntó por qué este hombre era tan devoto, y él le dijo a Charles Inglis, le dijo el capitán: cuando vine a América por primera vez 30 años atrás, crucé el Atlántico. Perdón, él le dijo a este capitán: la última vez que pasé por aquí, hace 5 semanas, sucedió una de las cosas más extraordinarias que ha revolucionado completamente toda mi vida cristiana. Hasta entonces había sido un cristiano como muchos, cristiano tipo católico. Teníamos a bordo un hombre de Dios, un tal George Mueller de Bristol, que había estado en el puente 22 horas seguidas cuando alguien me sorprendió dándome unos golpecitos en el hombro. Era George Mueller. Capitán, dijo, he venido a decirle que tengo que estar en Quebec el sábado a la tarde. Era miércoles, pensó el capitán. Es imposible, respondí. Muy bien, si su barco no me puede llevar, Dios encontrará otro medio de locomoción que él lleve. En 57 años jamás he faltado un compromiso que él hacía con Dios. Me gustaría ayudarle, pero ¿cómo? No puedo. Y George Mueller le dijo: bajemos a la cabina y oremos, dijo. El capitán dice: yo lo miré y pensé, ¿de qué asilo de locos habrá salido este hombre? Nunca he oído semejante cosa. Señor Mueller, le dije, ¿sabe usted lo densa que está la niebla? No, respondió Mueller. No tengo mi vista puesta en la densidad de la niebla, sino en el Dios viviente que controla cada circunstancia de mi vida. Cayó de rodillas y oró una oración de las más simples. Yo pensé, dice el capitán, esta oración sería adecuada para una clase de niños, donde los niños no tuvieran más de 8 o 9 años. Su oración fue algo más o menos así: oh Señor, si está dentro de tu voluntad, quita esta niebla en 5 minutos. Tú sabes el compromiso que hiciste para mí en Quebec para el sábado. Yo creo que esa es tu voluntad. Cuando terminó, iba a orar yo, dice el capitán, pero él me puso la mano en el hombro y me dijo que no orara. En primer lugar, dijo Mueller, usted no cree que Dios lo haga. En segundo lugar, yo creo que ya lo ha hecho. Y no hay necesidad de que usted ore sobre esto. Lo miré y George Mueller dijo lo siguiente: capitán, he conocido a mi señor 57 años y no ha habido ni un solo día que no consiguiera una audiencia con él. Levántese, capitán, y abra la puerta y verá que la niebla ha desaparecido. Me levanté y efectivamente la niebla había desaparecido. El sábado a la tarde, George Mueller estaba en Quebec. Mueller no le dijo a este hombre que era un pecador, ni tampoco le dijo que se repitiera de sus pecados. Por lo menos en ese momento, que fue lo que marcó a este hombre, ¿no? Me imagino que en el transcurso del viaje tuvo que haberlo hecho con él y otras personas, pero en ese momento no le dijo nada. ¿Qué hizo él? Él hizo uso del poder de Dios. Todos quisiéramos tener un don de fe para hablar de una manera así, pero no es solamente el hecho del milagro que se obró, sino el hecho de que aquel hombre, por ese hecho, creyera. Porque cualquier otra persona dice: no, pero eso es una casualidad. Pronto ve que corrió una brisa por aquí, como estaba pegando el brisón, así de pronto se fue. Y dio la casualidad que fue así. O hay una explicación científica para esto. No, aquel hombre no fue tanto el hecho como tal, el milagro, sino el ver cómo alguien creía a tal punto en lo que Dios podía hacer. Es decir, ver a Mueller ejerciendo su don, verlo ejerciendo el don con tanta confianza y seguridad que este hombre quedó impactado. Dice que más de un mes después un evangelista lo encontró y se quedó asombrado por el tipo de cristiano que era este hombre, simplemente porque vio a alguien ejercer así su don.
Y quizás uno no tenga un don así, ¿cierto? Para hacer ese tipo de cosas. Pero te aseguro que si tú ejerces el don que Dios te ha dado, eso va a afectar a las personas a tu alrededor de una u de otra forma. Cuando vean tu entrega a Cristo, cuando vean cómo tú antepones a Dios a cualquier otra cosa, cualquier otro aspecto o circunstancia de tu vida. Cuando ellos vean eso, van a verse afectados de una u otra forma, sea para apartarse de Dios o para seguir. Así que, hermano, confía. Dios te ha llamado a ser valiente. Müller fue valiente porque lo pudieron haber tratado de loco por andar diciendo todas esas cosas. Pudieron hasta haberlo echado del barco si hubiese yo enojado al capitán. Pero él fue valiente y obró haciendo uso del don que Dios le había dado. Sé valiente. Sé valiente en lo que Dios te manda hacer. Sea mucho o sea poco. Sé valiente y ten por seguro que eso transformará a todas las personas a tu alrededor. Tú serás como esa sal que hace que todo el agua sea salada. Simplemente por ese pequeño granito que tú dejas caer. Porque te aseguro que muchas veces Dios obra más a través de tu testimonio que a través de tus palabras. Así que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Oremos, mis hermanos.